Cada iglesia, el cuerpo universal. Señor, te agradecemos por abrir tu corazón a nosotros, incluso por revelarnos el misterio escondido desde las eras. Ahora por tu gracia, abrimos todo nuestro ser a ti. Venimos a ti pobres en espíritu, con un corazón abierto, diciéndote de manera simple: Señor Jesús, te amamos. ¿Y por qué te amamos? Nos ocupamos del deseo de tu corazón, de tener la iglesia edificada como tu expresión, tener la iglesia como un nuevo hombre corporativo, y en especial tener la iglesia como tu complemento. Señor, estamos aquí para esto. Desde que lo que ha estado en tu corazón en la eternidad pasada se ha cumplido en el tiempo aquí, ahora y con nosotros. Te ofrecemos estos 3 días. Te honramos a ti como nuestra única cabeza. Nos negamos a nosotros mismos para tomarte como nuestra persona y vida. Y oramos en unanimidad que tú nos hables a nosotros, habla en nosotros, para el recobro de la iglesia. Señor, responde nuestra oración para la gloria de Dios el Padre y para la vergüenza y derrota del enemigo. Te alabamos, Señor Jesús. El tema general de este entrenamiento de ancianos es el recobro de la iglesia. Y yo diría que el primer asunto que debe ser recobrado es el entendimiento intrínseco de qué es la iglesia. Una vez se usa la palabra iglesia, habrá cientos, si no miles, de respuestas internas sobre la base de conceptos, experiencias pasadas, influencia religiosa. Pero tenemos en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, una develación clara, definida de lo que es la iglesia. Conforme al relato en Hechos 22, a Pablo se le dijo, Ananías le dijo a Pablo, que el Dios de nuestros padres te ha escogido para conocer su voluntad y ver al justo y escuchar la voz de su boca. Así que, en especial, en una epístola tal como Efesios, tenemos la revelación de la voluntad de Dios, su propósito eterno de tener la iglesia. Así que quisiera presentarles a ustedes, hermanos, una definición del significado intrínseco de esta palabra iglesia. La iglesia es la expresión corporativa de Cristo, quien es la corporificación y expresión del Dios triuno. La iglesia no es nada religioso, no es meramente una asamblea de creyentes, aunque ciertamente sí lo es de manera externa. La iglesia es la expresión corporativa de Cristo. Y Cristo, el Hijo, es la corporificación y expresión del Dios triuno.
expresión, que parte de nuestro ser tripartito tiene como finalidad la expresión. Este es el alma. El espíritu humano, es el órgano para tener contacto con Dios, para recibir a Dios, para contener a Dios y para digerir a Dios. El alma es el órgano para expresar al Señor, a fin de que nuestro Dios tenga una expresión corporativa de sí mismo. Él tiene que transformar las almas de millones de personas para que en el cumplimiento de la oración del Señor en Juan 17, la gloria que el Padre le dio al Hijo sea también dada a nosotros. La gloria es Dios expresado. Habrá una expresión corporativa, un resplandecer de Dios en Cristo, de manera corporativa. No hemos sido organizados para ser corporativos, no hemos sido sistematizados para ser corporativos, pero sino que somos orgánicamente uno a fin de ser una entidad corporativa. La intención de Dios, al buscar una expresión corporativa de sí mismo, es tener millones y millones de creyentes regenerados, quienes sean absolutamente uno en el Dios triuno, por lo cual son verdaderamente corporativos. Y todos expresan al Dios triuno mediante su mente renovada, su ser santificado y su alma transformada. Esto es lo que estaba en el corazón del Señor en la eternidad pasada. Veremos. Esto es lo que los apóstoles enseñaron. Esto es lo que Dios se había propuesto desde el principio. Pero tanto ha sido perdido. La verdad ha sido perdida o distorsionada. Las experiencias cruciales de vida, de la transformación, de la santificación, de la renovación, la experiencia genuina de ser salvos en vida, de la independencia del individualismo para tener conciencia del cuerpo. También se ha perdido el hecho de que todos somos hermanos. Aquí no hay jerarquía. No deberíamos tomar ningún otro nombre que no sea el nombre del Señor. Debería haber una sola iglesia en una ciudad. Hay una manera ordenada por Dios para edificar tal iglesia. Casi todo se perdió. Pero Dios es un Dios de propósito. Él tiene una intención determinada. Veremos en el bosquejo que el universo existe para esta expresión corporativa. La Tierra, Europa existe, Alemania existe, nosotros existimos para esta expresión corporativa. No importa lo que el enemigo haya hecho, no importa cuánta degradación haya, nuestro Dios es un Dios de recobro. Y Él quiere que nosotros seamos gobernados y dirigidos no por la condición presente de la iglesia, sino ser gobernados y dirigidos por la intención original con respecto a la iglesia. Así que es aquí, conforme en la dirección del Señor, comenzamos este entrenamiento. Ver el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia.
ver el propósito eterno de Dios con respecto a la expresión corporativa de Cristo, quien es la corporificación y expresión del Dios triuno. Ver. Tenemos que orar para ver. No debemos estar satisfechos con cualquier cosa que hayamos visto hasta el día de hoy. Bienaventurados son los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Que el Señor, incluso ahora mismo, en respuesta a su intercesión celestial, opere en nosotros como espíritu vivificante para humillarnos, para vaciarnos, para purificarnos. Quizás para hacernos como el ciego Bartimeo, que tuvo una sola oración, que pueda ver, que pueda recibir la vista. Quizás incluso interiormente, orar interiormente, incluso ahora mismo, Señor, haz que veamos el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. Y sobre la base, en la medida en que veamos, llevamos a cabo el alumbrar a todos con respecto a la economía del misterio escondido en Dios. Así que en Efesios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, tenemos el misterio, la economía del misterio, el propósito de Dios y la iglesia. Los cuatro están ahí todos juntos. Pablo menciona en Colosenses 2:2 que Cristo es el misterio de Dios. Dios mismo es un misterio. Cristo es la revelación y expresión de este misterio, por lo cual Cristo es el misterio de Dios. Cristo mismo es un misterio. ¿Cómo puede Él ser manifestado, dado a conocer? La iglesia es su expresión corporativa. La iglesia es el misterio de Cristo en Efesios 3. Pablo dice claramente, este misterio me fue revelado. Y el misterio en este capítulo es la iglesia. Y con este misterio hay una economía. Así que primero tenemos que ver el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia, la cual es la expresión corporativa de Cristo. Luego debemos entrar en la comisión de alumbrar a todos. No hay nada que les añadido, como que es a todos los buscadores solamente, o todos estos o aquellos. No, más bien todos los seres humanos. Estamos aquí en la parte oriental de Alemania, que ha estado bajo ciertas tinieblas por muchos años y todavía está siendo efectuado un recobro. Aquí hay cientos, miles de personas. ¿Cuántos queridos, amados jóvenes necesitan tener la oportunidad de ser alumbrados con respecto al propósito eterno de Dios? Así que en este mensaje y de manera inicial trataremos de presentar estos dos aspectos para poner la dirección con respecto al recobro de la iglesia. Simplemente añado esto, el recobro de la iglesia es un recobro inclusivo. Lo que estaba allí en el principio tiene que ser recobrado y será recobrado. Si solo hay hermanos y no había clero laicado, entonces en el recobro no habrá clero laicado, sino solamente hermanos. Si en el principio o desde el principio había una sola expresión del cuerpo de Cristo en una ciudad, sin otro nombre más que el nombre del Señor Jesús, entonces en el recobro de la iglesia habrá tal expresión local única. En el principio Dios había ordenado un
camino, un camino bíblico de reunirse, una manera bíblica de reunirse y de cumplir su propósito. Y en el recobro de la iglesia, cada aspecto de ese camino tiene que ser recobrado. Así que los 9 mensajes no pueden abarcarlo todo, pero abarcarán muchos aspectos. Ahora vengo al bosquejo y leeré algunos puntos. Es suficiente leerlos por ahora, y otros asuntos conforme a la unción del Señor necesitarán cierto desarrollo, pero quiero mantenerme dentro de cierto límite para que haya una respuesta y haya otros asuntos que sean llevados a cabo. A fin de participar en el recobro de la iglesia, necesitamos ver el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. Estamos aquí para participar. ¿No es esa la intención de usted? Usted no está aquí para observar. Usted está aquí para participar. Y no tiene el sentir, o si no lo tiene, quizás pronto lo tendrá de parte del Señor, que hay algo que le ha sido medido a usted, como la porción de usted, la medida suya de esta participación. Usted es un miembro del cuerpo. Nadie puede reemplazarlo a usted. Usted tiene una medida de Cristo, tiene una medida de fe. Estamos aquí para participar. Yo sí creo que en los próximos años Europa, y estamos aquí en Alemania, en especial Alemania, donde el enemigo estuvo muy activo. Prepárese, Europa, usted va a ver muchos vital participación en el recobro del Señor por aquellos que ven el propósito eterno de Dios. Ahora, algunos puntos básicos con respecto al propósito. Un propósito es una intención determinada de hacer algo u obtener algo. La voluntad determinada de Dios llegó a ser el propósito de Dios. Apocalipsis 4:11 nos dice que todas las cosas fueron creadas debido a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la fuente de todo lo positivo que existe. Apocalipsis 4:11. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Y junto con su voluntad hay una determinación divina. Ahora estamos entrando en una determinación divina en el ser de Dios de recobrar la iglesia. Y aquellos que vienen a conocer a Dios en este aspecto saben que cuando Dios se ha propuesto, está determinado a hacer algo, nada lo detendrá. Mis hermanos, Dios ha determinado recobrar Alemania y nada lo detendrá. El propósito de Dios es su intención determinada de obtener la iglesia. Me gusta esta palabra, determinada. Esto tiene que ver con nuestra voluntad. Ojalá haya en nosotros una determinación divina, humana, que iguala y está en armonía con la determinación de Dios. El propósito eterno, literalmente el propósito de los siglos, fue concebido por Dios en la eternidad pasada para la eternidad futura. Todos estamos en el puente del tiempo, pero con respecto a la iglesia estamos tocando algo eterno. Fue un propósito hecho en la eternidad pasada, será cumplido en el tiempo y existirá eternamente en el futuro. Esta expresión corporativa, en especial como complemento del Dios Redentor, existirá en el cielo nuevo y la tierra nueva
por los siglos de los siglos, para siempre. Nosotros en el tiempo estamos participando de algo que tiene significado eterno. 1. El propósito de los siglos es el propósito de la eternidad, el propósito eterno. En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que los cielos, la tierra y todas las cosas fueran creadas, Dios se propuso obtener algo en el futuro, en la eternidad venidera. Por tanto, dicho propósito es llamado el propósito de la eternidad, el propósito eterno. Así que aquí tenemos la referencia de Efesios capítulo 1. A medida que Dios estaba planeando esto, Él nos escogió para que fuésemos santos. Eso significa ser igual a Él en naturaleza. Efesios 1:4. Él nos predestinó para filiación. Esto es tener la vida y la posición de un hijo. Esto es ser igual a Dios en vida. En la eternidad pasada, fuimos escogidos, fuimos predestinados. Los pobres calvinistas perdieron el enfoque. Hemos sido escogidos para ser santos, predestinados para filiación, con miras a la iglesia como expresión corporativa de Cristo. Así que no estamos aquí por accidente. Dios nos conoció a cada uno de nosotros antes de la fundación del universo y ahora estamos aquí a tiempo, en el lugar asignado. C. La palabra propósito en Efesios 3:1 es equivalente a la palabra plan. Podríamos hablar del plan eterno que Dios trazó en Cristo. Efesios 3:11. Así que Dios es muy reflexivo. Él tiene manera de hacer esto. Él tiene un plan. Sabemos de Efesios 1:11 que Él opera todas las cosas según el consejo de su voluntad. Si verdaderamente queremos ser aquellos que participan en el recobro de la iglesia, tenemos que poner a un lado nuestros conceptos humanos, todas nuestras intenciones, y simplemente ser saturados con Dios, con el plan de Dios. Me gusta mucho reflexionar sobre 2 versículos en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:9, Pablo dice que Dios nos salvó y nos llamó según el propósito suyo. Esta es la razón por la cual fuimos salvos. Quizás ninguno de nosotros nos damos cuenta de esto al momento, pero en el capítulo 3, cuando Pablo está animando a Timoteo, le dijo: has seguido de cerca mi propósito. No son 2 propósitos, el propósito de Dios y el propósito de Pablo. 2 Timoteo 3:10, mi propósito, el propósito de Pablo en el versículo 10 se refiere a la intención de Dios, al propósito de Dios. Es decir, el propósito de Dios vino a ser el propósito de Pablo. Y esto es lo que tiene que ocurrir dentro de nosotros. No solamente es el propósito de Dios allí, por allá, el plan de Dios bien lejos. No, fuimos salvos para este propósito y ahora este propósito está llegando a ser nuestro propósito. Por la misericordia del Señor puedo testificarles a ustedes que como un esclavo de Cristo y como un hermano, al igual que ustedes, estoy aquí únicamente para el propósito de Dios, el cual es mi propósito, por el cual estamos aquí en Leipzig, aquí mismo, ahora mismo. 1. Dios tiene un plan, el cual Él trazó en la eternidad. El propósito eterno de Dios es el plan eterno de Dios. Su propósito en Romanos 8:28 se refiere a la determinación intencional de Dios en su plan. Así que todas las cosas, incluyendo cosas inesperadas, todo ello coopera
a cierta categoría de personas. Aquellos que aman a Dios, a los que aman a Dios, al Dios soberano, y a los que son llamados conforme a su propósito. Su determinación intencional. Así que finalmente veremos la conexión entre las cosas que nos ocurren a nosotros personalmente, incluso las cosas que han ocurrido en Alemania en los últimos 30 años. Dios hará que todas estas cosas cooperen para bien, porque hemos sido llamados conforme a su determinación intencional. 3. El plan de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo en Cristo el Hijo por el Espíritu mediante el cuerpo, que está compuesto de muchas personas que han sido regeneradas y transformadas por medio de la mezcla de Él mismo con la humanidad y edificado con las mismas. ¡Qué afirmación! No trataré de explicarlo, más bien les sugiero que practique el ORP para poder absorber. Este es un excelente resumen del plan de Dios. Ahora la próxima sección es extremadamente crucial con relación al propósito de Dios con respecto a la iglesia. Efesios 3, versículos del 10 al 11, revela que la existencia de la iglesia es conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, seamos claros, no estamos hablando acerca de la existencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana en Alemania, o todas las denominaciones calvinistas, todos los grupos independientes. Dios a lo más permitió el desarrollo histórico de estas cosas, pero más bien la iglesia que el Señor podrá decir de ella, mi iglesia, edificaré mi iglesia. Esto es conforme al propósito eterno de Dios. El Señor nunca diría que ese grupo que se congrega ahí en la plaza de San Pedro, Él nunca diría esto y el Vaticano es mi iglesia. No, Él no diría esto, sino más bien Él diría algo diferente acerca de eso. Tiene que haber algo en la expresión práctica por toda Europa y por toda la tierra con respecto a lo cual el Señor pueda decir mi iglesia. Eso es lo que yo planeé tener, esto es lo que se está desarrollando. 1. La iglesia fue planeada por Dios en la eternidad. Antes que comenzara el tiempo, en la eternidad, Dios se propuso obtener la iglesia. Por favor, me disculpa por el énfasis. Dios se propuso obtener la expresión corporativa de Cristo, quien es la corporificación y expresión del Dios triuno. Dios creó un universo como el entorno para que se diera tal expresión. Ahora estamos aquí en la vieja creación, pero cuando esta expresión corporativa sea plenamente edificada, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva como el entorno, y entonces la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la consumación final de la iglesia estará allí. Esto es lo que está en el corazón de Dios ahora mismo. 2. En la eternidad pasada y con miras a la eternidad por venir, Dios planeó y se propuso obtener la iglesia en Cristo y para Cristo. La iglesia es para Cristo porque, como su cuerpo, es el medio por el cual Él vive, Él se mueve y Él lleva a cabo la administración de Dios. La iglesia, que la iglesia sea para Cristo en especial, significa que ella será su complemento.
el entrenamiento acabará con un bosquejo maravilloso y creemos un mensaje ungido acerca de la iglesia como complemento de Cristo. Esto es como el Nuevo Testamento acaba. Regocijaos. La novia se ha preparado. Estamos aquí para tener la iglesia en Cristo, pero para Cristo. Así que les recuerdo a todos y señalar para aquellos que son nuevos, de una manera muy real, aquí en el recobro del Señor de la iglesia, no hay nada para usted. No le prometemos a usted que habrá esto para usted, o que usted será esto, o que usted hará aquello. Este es el lugar único en la tierra donde todo es para Cristo mismo. La iglesia no es un asunto temporal, sino que es algo eterno en el propósito eterno de Dios. La iglesia es el centro y el tema del plan eterno de Dios. Si es esto para Dios, tiene que llegar a ser esto para nosotros. Y esto viene a ser muy práctico. Cuando un hermano soltero, listo para casarse, con sentimientos con respecto a cierta hermana, está allí listo para seguir adelante. ¿Usted tiene la intención de que su matrimonio sea para Cristo, para la iglesia? Cuando usted decida dónde vivir o si tomará o no ese trabajo, ¿está la iglesia en su conciencia, en su manera de pensar? Yo aprecio, no estoy siendo nostálgico, simplemente me estoy refiriendo a la historia. Qué dulce era en la década de 1960 para muchos santos simplemente vivir muy cerca, 3 o 4 minutos al caminar de Eldon Hall, porque esta era nuestra vida humana práctica, estaba enfocada en la iglesia, la cual está en Cristo y es para Cristo. B. Dios planeó en la eternidad pasada tener la iglesia. Y Él espera tener la iglesia en la eternidad por venir. Casi todo el cristianismo ha sido desviado por la expectativa de que todos acabaremos en el cielo. Esa es la meta, todos acabaremos en el cielo. Dios, quien es Dios, simplemente hubiera podido popular el cielo desde el principio. Él no quiere 1 billón de personas en el cielo, más bien Él quiere una expresión corporativa. Esa es la meta. Sí. La iglesia está presente en esta era y a lo largo de esta era, pero fue concebida en la eternidad pasada con miras a la eternidad futura. Hermanos, podemos y deberíamos tener el sentir de que nuestra manera de llevar a cabo la vida de iglesia en el aspecto práctico tiene la perspectiva eterna. Si tenemos la perspectiva eterna, verdaderamente consideraremos cómo estamos llevando a cabo esto, de qué manera lo estamos llevando a cabo. Por ejemplo, 1 Corintios 3. El único fundamento ha sido establecido por el sabio arquitecto Pablo. Ahora estamos todos edificando sobre este fundamento, y en esta epístola ciertamente está dirigida a una iglesia. Todos están edificando. Y cuidado, mire, cada uno tenga cuidado, mire cómo edifica, porque el fuego probará la obra de cada uno. ¿De qué clase es? ¿De qué clase es? Oro, plata, piedras preciosas, o madera, hierba, hojarasca. No es sabio, pero algunos dirán,
Bueno, se jactan. Aquí todo lo que estamos haciendo acá, toda nuestra obra es solo plata y piedras preciosas. Tenemos que considerar, ¿estamos haciendo simplemente algo en el tiempo, para el tiempo? Algo que el Espíritu Eterno no reconocerá como algo que tenga valor eterno. ¿O estamos ejercitados en el tiempo y en el espacio para llevar a cabo algo que fue planeado en la eternidad pasada y que estará firme, permanecerá firme en la eternidad futura? ¿O será todo lo que hagamos algo meramente temporal, algo meramente temporal? Pensamos que verdaderamente habíamos hecho algo. Tuvimos mucho éxito. Mire esto, mire aquello. Pero Dios dirá, ¿de qué clase de obra es esta? Una característica del recobro en su naturaleza es la pureza. No es poder primero, sino más bien pureza. Pureza. Y anhelamos que el río de agua puro fluya en nuestro ser para purificarnos a cada uno de nosotros, para que hagamos un servicio, una vida de servicio pura, simple para la iglesia. Dios planeó tener la iglesia compuesta de seres humanos que han sido regenerados y transformados y que están coordinados y juntamente edificados como el cuerpo o una entidad corporativa. Así que el recobro de la iglesia comienza con conocer el significado de la regeneración y luego la transformación. Sí, estamos participando en el recobro de la iglesia. Nuestro ser constantemente estará en el proceso de la transformación y la coordinación. Algunos hermanos, si no pueden, no sé, pero bueno, el hecho de que no coordinan. Ellos dan órdenes, pero no saben cómo coordinar. Y edificados juntamente. Esto tiene que ocurrir, de hecho, no solamente deben ser palabras en una página, transformados para la iglesia, coordinados para la iglesia, juntamente edificados como el cuerpo. Esto es lo que Dios planeó tener. Dios planeó que esta entidad corporativa, el cuerpo, sea un vaso corporativo en el cual Él pueda forjar su mismo ser. Así que una iglesia local es una expresión de este vaso corporativo, y en cada iglesia local, si es normal, el Dios triuno tiene la manera de forjarse en esa iglesia corporativamente. Nada le impide. Ningún carácter fuerte, ninguna manera de ser fuerte, ningún yo con sus opiniones. Nada impide, nada obstaculiza. Somos un vaso corporativo. Dios quiere forjarse en nosotros. El hermano Lee enfatizó, esta es la obra central de Dios, de edificarse en Cristo en nuestro ser. Este es Efesios 3. Esto es lo que produce la edificación del cuerpo en Efesios 4. El propósito de Dios, su intención determinada, consiste en tener un cuerpo, un vaso corporativo, con el cual Él pueda mezclarse y todo cuanto Él posee. Este vaso es la iglesia. Así que el recobro de la iglesia es el recobro de un vaso corporativo.
tengo que decir que aunque compuse este bosquejo y lo he estado continuando así mientras comparto con usted, es algo tan fresco y nuevo. Somos un vaso corporativo. Casi 2000 de nosotros aquí seamos un vaso corporativo, así que por 3 días el Dios triuno pueda forjarse en nuestro ser para la iglesia. 3. Nos muestra algo del sentimiento de Dios, el sentimiento del apóstol y el sentimiento del hermano Lee con respecto a la iglesia. La iglesia es querida, adorable y preciosa para Dios, porque la iglesia es su beneplácito, el deseo de su corazón. El recobro de la iglesia es recobrar algo que es tan precioso para Dios. Esto hace que el recobro sea precioso para nosotros, querido. Debemos tener el sentir que la iglesia es querida, adorable, preciosa. Es el beneplácito de Dios, es lo que lo hace a Él que esté contento. Es el deseo de su corazón. Sería bueno que orásemos, Señor, por causa de la iglesia. Haz que el deseo de tu corazón venga a ser el deseo de mi corazón. Y lo hará. Y usted se dará cuenta de este cambio gradualmente en el ser de usted, que el deseo que está ardiendo en usted es que Cristo obtenga la iglesia edificada como su cuerpo y preparada como su novia. Y le puede decir, Señor Jesús, por tu misericordia, yo vivo para esto. Estamos en el recobro para esto. Repito, no hay nada para nosotros aquí. No hay posición aquí. No hay futuro aquí. No hay gloria aquí. Después de mi primera reunión en Eldon Hall, un querido hermano vino donde yo estaba, se presentó y es lo que me dijo. Me dijo, cuando vienes aquí, pierdes toda tu gloria y igual todo el que se glorificó en ti. Estamos aquí. Pero lo que es querido y adorable y precioso para el Señor. No sería tan precioso si el Señor diría algo así a usted o a mí cuando nos encontremos con Él en el juicio, que nos diga, tú te ocupaste por el deseo de mi corazón, tú participaste. Tu vida fue una participación en la edificación del cuerpo y la preparación de la novia. Ven, entra a la fiesta de bodas. Esta es la razón por la cual yo me levanto una mañana. Yo respiro por causa de esto. Vivimos para esto. Este es el recobro de la iglesia. No estamos en un movimiento, no estamos en una organización. Estamos en algo que tiene su fuente profundamente en el ser interior de Dios. F. La existencia del universo está en conformidad con el propósito eterno de Dios de obtener la iglesia. Wow, ahora sabemos por qué existe el universo. Yo no creo el profesor Hawking estará de acuerdo con nuestra perspectiva, pero está bien. Estamos de acuerdo más bien con Dios. El universo existe para la expresión corporativa de Cristo. La revelación completa de las Escrituras nos revela que todas las cosas en el universo son para la iglesia. Incluso las 3 personas de la deidad se nos revelan con el propósito divino de que se obtenga la iglesia con miras a cumplir el plan eterno de Dios mediante la impartición de Dios en su Trinidad divina
a la humanidad a fin de que la iglesia pueda llegar a existir. Así que el Señor puede decir, el Dios triuno es para la iglesia. ¿Por qué no encaminas tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu ocupación, tu profesión para la iglesia? ¿Para qué estás viviendo? Esto es lo que me entristece mucho en los Estados Unidos. Ver que nos alejemos de la simplicidad, simplemente vivir para Cristo y la iglesia. Días donde los hermanos, siguiendo a los hermanos, el modelo de los hermanos en Texas, tomamos trabajos enseñando como maestro, porque eso era lo más sencillo para la vida de iglesia. No es que todos debamos ser maestros, pero más bien lo que estoy diciendo es que el Señor recobre en nosotros de que todo en mi vida es para Cristo y para la iglesia. Cada decisión, en cada nivel. Cuido de mi salud para la iglesia. Amo a mi esposa para la iglesia. Cuido de mis nietos para la iglesia. Esto es participar en el recobro del Señor. 3. A fin de que la iglesia pueda existir para expresar a Dios, se requieren los cielos, la tierra, una multitud de otras cosas y el hombre tripartito. Sin estas cosas, Dios no puede tener la iglesia en el universo para que sea su expresión corporativa. Así que sí, tienen que existir todas estas cosas y todas estas personas. Y todas las cosas que necesitamos para mantener nuestra existencia. Pero lo que los impíos en el mundo hacen es que su existencia es el significado de su existencia. Pero nosotros nos ocupamos de nuestra existencia porque existimos para el propósito de Dios de que Él obtenga la iglesia. Así que, querido joven, usted está decidiendo dónde estudiar. Bueno, ¿qué es lo mejor para la iglesia? Usted está acabando la universidad considerando el entrenamiento. Ore, ¿qué es lo mejor para la iglesia? Este sentir que usted tiene con respecto a una hermana, lo cual puede llevar al matrimonio. ¿Hay espacio en usted para la iglesia? Los dos podrán estar de pie ante el Señor y podrán decir, Señor, nuestro matrimonio es para tu matrimonio. Esto es lo que significa participar en el recobro de la iglesia. Todo nuestro ser, hermanos. Cada fibra de nuestro ser, cada aspecto de nuestra vida es para esto. La intención de Dios con respecto a la iglesia es triple, a saber, expresarse a sí mismo por medio de la filiación, dar a conocer su multiforme sabiduría al enemigo y hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Este es el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. Ahora, damos un giro para enfocarnos en el versículo 9 de Efesios 3. Y citamos esto aquí en el punto Romano 2. Necesitamos alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este es Pablo. Y él está señalando que hay algo aquí que se llama el misterio. Y en el contexto de Efesios 3, esto es la iglesia como misterio de Cristo. Y con este misterio hay una economía. Y la economía de Dios es su plan, su arreglo de impartirse en nosotros a fin de producir la iglesia como su expresión corporativa. Así que a Pablo se le dio la comisión de alumbrar. Él era aquel que iba a alumbrar. Veremos otros versículos de apoyo en un momento.
alumbrar a todos, a cualquiera que tuviera contacto con él, para que ellos lo vieran. Me pregunto, estoy aquí soñando de manera placentera, ¿qué ocurriría en Alemania si 5,000 jóvenes universitarios vieran el misterio, vieran la economía del misterio? Yo creo que ellos entregarían todo su ser a esto. Ellos verían el propósito eterno de Dios, el significado del universo, el significado de sus vidas. Ahora ellos ven que Dios tiene una economía, un arreglo para impartirse a sí mismo en ellos y en otros para esto. No creo que esto es una exageración. Orar. Que el Señor gane 5,000 jóvenes alemanes igual en todos los otros países. Nunca tuvieron la oportunidad de escucharnos. Tiatira no les dirá nada, Sardis no les puede decir esto, la Odisea no puede decirles esto. Nosotros tenemos que decirles a ellos esto. Conforme a Hechos 26, cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso y le dio la comisión, le dijo: tú hazlos que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tenemos que considerar esto. Orar, tener comunión acerca de esto, Señor. ¿Cómo hacemos nosotros que la gente se conviertan de las tinieblas a la luz? Han estado en las tinieblas por tanto tiempo. Que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo los iluminamos? Parte de la respuesta parece que está en el versículo 47 de Hechos 13. Aquí Pablo está citando un versículo de Isaías que de hecho es una profecía con respecto a Cristo, que Él será luz de los gentiles para salvación. Y Pablo aplica esto a sí mismo. Así que en el recobro de la iglesia, no estamos aquí simplemente encerrados en nuestra vida de iglesia, tratando de ser transformados y coordinados y edificados conjuntamente. No, más bien tenemos un corazón abierto aquí para todos los seres humanos, para todas estas personas, no importa los que sean y no importa dónde están. Quienes fueron creados para ser vasos, quienes fueron creados en la imagen de Dios, quienes han sido engañados o destituidos o engañados al no recibir el evangelio más elevado. Y tenemos la gloriosa comisión de alumbrarlos, de ser luz para ellos. ¿No dijo el Señor? Él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo con respecto a la gente del reino: vosotros sois la luz del mundo. Y en Efesios 5, Pablo dice: una vez erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Efesios 5. Quizás las personas argumenten con respecto a puntos de la verdad. Usted les presenta algo de la verdad y las personas reaccionan y su mente reacciona de manera objetiva, pero ni siquiera Saulo de Tarso pudo contender, argumentar con la luz. Nadie puede argumentar con la luz. Cuando la luz resplandece, ese es el fin. Oh Señor, ilumina toda Europa. Luz sobre luz. Muy bien. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia era un misterio en Dios. A lo largo de todas las generaciones antes de los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia era un misterio. En la Biblia, un misterio no solo se refiere a las cosas que están ocultas y no son desconocidas, sino también a las cosas que están escondidas en el corazón de Dios. Este es el principio de los misterios mencionados en la Biblia. Dios es un Dios que se esconde y por siglos Él escondió este misterio en su corazón. El misterio de Dios es su propósito escondido, el cual consiste en impartirse en su pueblo escogido. Por ende, existe
la economía del misterio de Dios. Desde el principio del mundo, el propósito de la creación era un misterio escondido en Dios. Nadie sabía cuál era el propósito de la creación. Dios lo creó y nadie sabía por qué lo creó. Y yo creo que ciertamente este es algo profundo en el corazón de las personas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Esto está en lo profundo de los seres humanos. Estoy aquí simplemente un producto de evolución ciega, sin propósito alguno. Eso es todo lo que soy. Un montón de neuronas en como un vaso en un vaso de agua. Alguien antes de suicidarse en MIT, una universidad prestigiosa, él puso esta afirmación, aquí esta declaración, porque eso es lo que él estaba recibiendo de esta universidad prestigiosa, MIT. Eso es todo lo que es para ellos el ser humano. Neuronas en un entorno de agua. No, tenemos que alumbrarles con respecto a la razón de su existencia. Y Pablo dice en Efesios 1:9, el misterio de la voluntad de Dios le fue revelado a Pablo. Desde el principio del mundo, el propósito de la creación era un misterio escondido en Dios. Nadie sabía cuál era el propósito de la creación. Job estaba en lo correcto al decir, estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Este clamor todavía está allí por las personas que están en angustia. De alguna manera ellos perciben, hay una razón, pero no sabemos por qué. Lo que estaba escondido en el corazón de Dios era el misterio de los siglos. Después que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, mantuvo su intención escondida por los siglos. Antes de los tiempos del Nuevo Testamento, Dios no reveló su propósito a nadie. El misterio, el propósito escondido de Dios fue dado a conocer por revelación a los apóstoles y profetas. Si respetamos la contribución de Martín Lutero al recobro del Señor, él se mantuvo firme con respecto a la verdad de la justificación por la fe, pero quizás cuando nos encontremos con él, ya sea en el reino o por la eternidad, tendremos una conversación con él, diciéndole, Martín, apreciamos mucho el precio que tú pagaste para comenzar el recobro. Quiero que sepas que el Señor nos envió a Alemania para acabar lo que tú comenzaste. Y parte de esta obra de compleción era darle a conocer a los queridos alemanes el misterio revelado. Oh, ¿no somos bienaventurados? De dos maneras. Somos bienaventurados porque tenemos una Biblia en la cual el misterio ha sido revelado. Pero si la Biblia estuviéramos ahí solos, no veríamos lo que es este misterio revelado. Yo nunca lo vi, hasta que vine a estar bajo el ministerio de la era, y el ministerio de la era me abrió este misterio revelado. No me avergüenzo de honrar la fuente de todo lo que he aprendido. No sé dónde estaría sin el ministerio de la era, la visión de la era y el ministro de la era. El tiempo va muy bien. Habrá suficiente tiempo para que haya respuesta. El misterio escondido en el corazón de Dios es su economía eterna, que es la intención eterna de Dios, junto con el deseo de su corazón de impartirse en su Trinidad divina, como el Padre en el Hijo por el Espíritu, a su pueblo escogido, a fin de ser su vida y naturaleza, para que ellos sean igual a Él, su duplicación, y así lleguen a ser un organismo, el cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre,
con miras a la plenitud de Dios, la expresión de Dios, la cual llegará a ser la Nueva Jerusalén. En breve, la meta es la expresión corporativa. A fin de ser esta expresión corporativa, tenemos que llegar a ser igual a Dios en vida y naturaleza. Solo podemos expresar aquello que somos. Así que, un ser humano solamente puede expresar la vida humana natural. De hecho, una vida humana caída. Así que la cumbre de la revelación divina no es una postdata. Más bien está en Efesios 1, versículos 4 y 5, escogidos para ser santos. Esto es ser Dios en su naturaleza. Predestinados para ser hijos. Esto es tener la vida de Dios y la posición de hijo. Es decir, que el hijo unigénito vino a ser el primogénito hijo. Luego el capítulo puede acabar, capítulo 1, con el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos que poner los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Efesios con los versículos 22 y 23. La iglesia, el cuerpo, la plenitud, está compuesta de creyentes quienes son tan santos como Dios y quienes tienen la vida de Dios, la vida divina. No deberíamos tener el pensamiento que la cumbre de la revelación divina es algo de una enseñanza abstracta que no es práctica. No, más bien es el meollo, es el núcleo de la economía del misterio. La economía consiste en impartirse Dios mismo en nosotros para hacer su duplicación del Cristo resucitado con miras a su expresión corporativa. Cuando cualquier ser humano toca al ver la economía eterna de Dios y después se da cuenta de la obra central de Dios, la cual consiste en que Dios se forje en mí con miras a esta expresión corporativa, entonces mi vida está llena de significado todos los días, cada día, más impartición, más saturación, más constitución, más cristificación, más deificación, diosificación, cada día, no para hacernos individuos super espirituales, sino más bien para llegar a ser la expresión corporativa de Dios. ¿Qué ocurriría en cualquier iglesia local con 100 santos, digamos? Si por un año cada santo, cada día, abriera su ser al Señor y orara y permitiera que el Señor se forjara en él o en ella lo más posible, ¿qué estaría ahí en la iglesia después de 365 días? ¿Cómo tendremos la expresión de la expresión corporativa de Dios? Bueno, tenemos que estar en la economía del misterio para experimentar esta impartición. F. En Efesios 3:4, Pablo utiliza la expresión el misterio de Cristo para explicar la iglesia como cuerpo de Cristo en la economía eterna de Dios, lo cual indica que la iglesia es el misterio de Cristo. La economía del misterio de Dios consiste en obtener la iglesia con miras a la manifestación de Dios. Ahora, en esta última sección tenemos algo fresco, algo elevado, una perspectiva fresca y elevada del Evangelio. Y simplemente comparto esto con ustedes, hermano. Yo no vi este aspecto hasta varias semanas atrás. Estaba estudiando la palabra, estudiando el ministerio para confeccionar este bosquejo. Así que esto es algo nuevo para mí. Y no quiero ser presuntuoso, pero será nuevo para la mayoría de nosotros. Pablo no solo predicó el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, él también predicó el evangelio acerca de la economía del misterio escondido en Dios. Este pensamiento, esto es parte del evangelio. Porque en el versículo 8
se nos dice que Él anunció a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. Y luego avanza en el versículo 9 para decir, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio. Así que parte de nuestro evangelio es la economía del misterio escondido en Dios. Estamos presentando las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos presentando el misterio de que Dios obtenga la iglesia en el propósito eterno de Dios. Estamos presentando la economía divina, el deseo de Dios de impartirse en nosotros. ¡Qué mensaje! Usted puede presentar esto en 7 minutos. Usted estaba a la par de alguien en el avión, en el bus. Usted le puede presentar este mensaje. ¿Qué mensaje es esto? Usted es un vaso para contener esto y para llegar a ser parte de esta expresión corporativa por los siglos de los siglos en la eternidad. Amén. Y el significado de la vida humana es participar en esto personalmente y luego corporativamente, y luego tener un corazón por las personas para resplandecer, alumbrar esto en ellas y anunciarles esto a ellas. Y tener el privilegio de introducir a otros en esta maravillosa comprensión. 1. El Evangelio acerca de la economía del misterio escondido en Dios tiene como meta producir la iglesia para que Dios sea expresado y glorificado según el propósito eterno de Dios. Así que no estamos sugiriendo aquí usted tiene que usar cierta terminología, no. Pero en nuestro ser tiene que estar la comprensión por qué le estoy predicando el evangelio a esta persona. Hasta el día me uno al hermano Eli en cuanto a respetar a nuestro hermano. Fue muy poderoso, el hermano Billy Graham, pero la meta de él era llevar a las personas al cielo para tener ya sus 90 y pico de años. Eso es lo que estaba en su corazón, llevar a la gente al cielo. El Billy Graham, lo respetamos, pero debe haber algo que ardiendo en nosotros mientras estamos anunciando el evangelio, y es que la iglesia sea la expresión corporativa de Dios. Esta persona tiene que ser salva, redimida, regenerada, bautizada, entrar en la vida de iglesia para ser parte de esto. Este es el centro. Pero una gran parte del evangelio cristiano separado, el evangelio del propósito eterno de Dios, la iglesia. Así que es nuestra responsabilidad presentar un mensaje completo, en especial, digo de nuevo, una y otra vez. Si habría la manera de tener café con los estudiantes en la Sorbonne y escuchar, me recuerdo, estaba escuchando, hablándole con una persona, era como Mozart, estábamos en Prague, estaba vendiendo tiquetes para ir a la ópera y estaba conversando con él y le pregunté, le dije, bueno, quisiera saber honestamente lo que usted como joven, cuáles son sus pensamientos acerca de... Y me dijo, y él estaba muy abierto, y entonces le pude presentarle a él un mensaje que él nunca había escuchado antes. Así que participamos en el recobro del Señor, tanto al estar en la vida de iglesia y al iluminar a todos para que vean cuál es la economía del misterio. Al estar usted sentado allí, yo estoy aquí de pie, no puede usted pensar en una persona que está en el corazón de usted, que usted quisiera, anhelar a que él viera la economía del misterio. ¿No hay una persona? ¿Orar por esta persona? Bueno, hay 1900 y pico personas aquí, que digamos que dentro del próximo año todos ayudásemos 3 seres humanos a que vieran la economía del misterio. ¿No sería esto glorioso? Ahora el último punto, y son las 10:16. Creo que estaremos muy bien en cuanto al tiempo. Hoy en día tenemos que anunciar el evangelio acerca del misterio escondido en Dios, a fin de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido en Dios, que creó todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad,
el deseo de su corazón y su propósito eterno. Esta es la iglesia según el propósito eterno de Dios, el Evangelio, con respecto a la economía del misterio.